Se acerca una crisis de deuda. Mientras los medios de comunicación te hablan sobre las preocupaciones en cuanto a la economía norteamericana, el mercado de bonos, el mercado de la deuda soberana, dice algo completamente distinto. Vamos a hablar de todo ello porque vienen curvas y esas curvas hay que aprovecharlas porque los momentos como los actuales muestran que muchos de los elementos que nos intentan poner como los realmente importantes son bastante menos relevantes de lo que parecen. Vamos a hablar de el riesgo de una crisis de deuda y dónde viene. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Estamos a punto de llegar a los 400.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Una crisis de deuda. ¿A que no has escuchado nada sobre esto? Mientras en el mundo los medios de comunicación se centran constantemente en dar una imagen negativa sobre Estados Unidos, los datos económicos que recibimos día a día nos reflejan elementos significativamente diferentes a esto que leéis probablemente todos los días en periódicos y en medios financieros. Curiosamente, la noticia más importante en el mercado financiero en los últimos meses no son los aranceles de Trump o las políticas de Donald Trump, sino el desastre que está ocurriendo a cámara lenta en los bonos de Alemania y de Japón. Atención, porque los bonos europeos, los bonos soberanos europeos están perdiendo su posición como activo de reserva en el mundo. La venta masiva de bonos europeos es un factor muy relevante. Acompañadme y lo vemos. Primero, si vemos en lo que llevamos de año, los bonos de Estados Unidos, de hecho, se han fortalecido a lo largo de lo que es el año, es decir, la rentabilidad exigida al bono ha bajado. La economía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se financia a tipos más bajos, ha mejorado la posición. Y sin embargo, fíjate, en el caso de lo que es Alemania, una brutal subida de la rentabilidad exigida ante la amenaza que supone el aumento brutal de lo que es el gasto público y lo que va a ser el gasto en defensa, etcétera. El aumento de riesgos financieros es significativo y eso se ha llevado a los bonos de los países europeos por detrás. Si vemos la caída de precio y por lo tanto la subida de rentabilidad exigida de los bonos de Holanda, de España, de Francia, etcétera, también es muy relevante. Conviene también acordarse de los bonos de Japón. Japón, ese país que aparentemente es un mar de estabilidad, etcétera, como se ha dedicado al inflacionismo y se ha dedicado a poner todavía mayores niveles de gasto público y mayor nivel de deuda, etcétera, ahora tiene inflación y riesgo de estancamiento, aumento brutal de lo que son las expectativas y de empeoramiento de la solvencia del Estado japonés y, lo mismo que con Alemania, aumento de la rentabilidad exigida a sus bonos. Es decir, el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, se está financiando más barato, el de Alemania, el de Japón, el de Francia, el de España, etcétera, se están financiando mucho más caros. Qué curioso, ¿eh? Eso no te lo dicen. Fíjate la curva. Pues sí, resulta que las curvas lo que están demostrando es que los inversores en bonos, que son los más conservadores del mundo, no se creen para nada la senda de desinflación y de mejora de las condiciones de solvencia y de liquidez de los estados, particularmente de los europeos. Atención al empeoramiento en lo que es la curva. Esto es básicamente descontar más inflación y empeoramiento de las condiciones financieras, de las condiciones
condiciones de solvencia de los estados. Brutal lo de Japón, pero mucho más importante desde mi punto de vista es el empeoramiento generalizado de la curva en lo que es la deuda alemana. Fijaos que mientras tanto, en Estados Unidos lo que ha sido una mejora muy diferente a lo que se dice. Fíjate, por otro lado, cómo vemos que en Estados Unidos los índices de impago, los índices de, pues de quiebras, como lo queráis llamar, están muy bajos, en el 3,98%. A mí me parece esta lección del mercado de bonos absolutamente esencial para entender lo que es un entorno que no nos está explicando para nada lo que dice los medios de comunicación o lo que dice la narrativa política. Mejora significativa, y además si lo vemos a más tiempo, vamos a verlo por ejemplo a un año, es mucho más evidente. Atención, atención a la bajada en lo que es la exigencia de bonos, de tipos exigidos a los bonos de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, y mirad la brutal subida a los de Japón, a los de Alemania y con ello a los del resto de Europa. ¿Significa esto que va a haber una gran crisis de deuda en Japón o en Alemania? No. Significa que el mercado se está dando cuenta de que hay un gravísimo problema de solvencia. Veréis, mirad, los medios de comunicación se pasan el día constantemente intentando justificar todos y cada uno de los desequilibrios de los estados. Si los gobiernos gastan mucho más, si la Unión Europea lanza planes gigantescos de gasto público, escucharás a los comentaristas aplaudir hasta que les sangran las manos. Leerás los medios de comunicación diciendo que son ideas buenísimas, cuanto más se gaste mejor. El problema de Alemania no tiene absolutamente nada que ver con gastar más en defensa, ni muchísimo menos con gastar más en infraestructuras. El problema de Alemania es un problema de una política energética equivocada, una política con respecto al sector del automóvil completamente equivocada, y además una política con respecto al sector primario negativa en todos los sentidos. Bien, entonces por mucho que te pongas a hacer agujeros en las carreteras y a llenarlos, el keynesianismo de toda la vida, pues eso no va a mejorar. Que a corto plazo va a tener un impacto en el Producto Interior Bruto, pero si ya lo estamos viendo en la economía española, sí, tirar de gasto público dopa el Producto Interior Bruto. La cuestión es qué es lo que ocurre con el Producto Interior Bruto, digamos, privado y lo que es la parte productiva. Y lo que se ha demostrado durante décadas, ya es que no debería ser ni debatible, es el fracaso constante de eso que llaman los planes de estímulo keynesianos. Los famosos planes de estímulo implementados en Japón de enorme gasto en infraestructuras, lo que dejaron fue una economía hiperendeudada y estancada, que ahora además sufre de inflación persistente después de estar constantemente empujando los límites de la política monetaria y fiscal. Adicionalmente, si miras lo que ha ocurrido con la Unión Europea, la máquina constante de eso que llaman estímulos, lo único que ha dejado es una economía estancada y una economía completa y absolutamente devastada en la parte productiva y en la parte de alto valor añadido. Fíjate que estamos hablando de el plan de crecimiento y empleo del año 2009, el plan Juncker, los fondos Next Generation, ahora vendrá el plan Rearme, más las políticas de tirar de déficit y de permitir constantemente que se aumente más la deuda, más una política completamente laxa por parte del Banco Central Europeo. Lo que está descontando el mercado no es una crisis de deuda, pero sí es un problema persistente de insolvencia y de falta de credibilidad con respecto a las expectativas de inflación. Los inversores en bonos
no están creyéndose eso de que va a bajar rápidamente la inflación. Y por lo tanto, entre que no se fían de la capacidad de repago de los emisores de deuda soberana europeos y también japonés, y además no se fían de la senda de reducción de la inflación que anuncian sus bancos centrales, porque ya están muy quemados después de no uno ni dos, sino ya 3 años consecutivos de pérdidas en el mercado de bonos soberanos en Europa y en Japón. Los bancos centrales, además, ya no tienen credibilidad, porque los bancos centrales llevan en pérdidas un montón de tiempo. Y al estar en pérdidas, lo que te están demostrando es que lo que han comprado era muy caro. Eso no significa que vaya a haber un colapso monetario ni una crisis de deuda inminente. Pero la crisis de deuda inminente está pasando lentamente. Es decir, en vez de tener una crisis como hubiésemos tenido en el año 2008, 2001, etcétera, estamos teniendo una crisis que se prolonga, con empobrecimiento generalizado. Por eso el oro está subiendo tanto, ¿no? Es muy importante entender esto. Ante la decisión consciente de gobiernos y de bancos centrales de que no haya una crisis, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace en realidad es generar una crisis persistente. El empobrecimiento de los ciudadanos es prácticamente constante. Los ciudadanos, además de perder por la inflación, pierden por el lado de los impuestos. Es un proceso de empobrecimiento generalizado, es decir, una transferencia gigantesca de riqueza de los sectores productivos y las familias hacia unos estados que son incapaces de solventar sus problemas y sus desequilibrios fiscales. La evidencia del mercado de bonos es la contraria a lo que escuchas sobre la economía. Una preocupación gigante por una recesión en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver unos cuantos datos para descartar o por lo menos para limitar esa preocupación. Mira, empezamos por el índice de actividad de la Reserva Federal de Chicago. El índice de actividad de la Reserva Federal de Chicago no solamente no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido en los últimos meses. El último dato indica una expansión robusta, de hecho, y además muy por encima de las expectativas y muy por encima del promedio de los últimos meses. En el caso de los indicadores de los gestores de compras, también vemos cómo el índice compuesto de Estados Unidos lo que muestra es mucho más fortaleza, expansión generalizada por encima de las expectativas y por encima del dato previo. Esos son elementos que yo considero importantes. Por otro lado, mi buen amigo Keith McCullough de Hedgeye publica esta maravillosa gráfica en la que se refleja ese riesgo de recesión y lo que nos está indicando el mercado de bonos. Fíjate, el mercado de bonos, de hecho, lo que nos está indicando es que el riesgo de recesión se está reduciendo y además de manera muy significativa. Es un poco en línea con lo que descuenta el mercado también de bonos soberanos que se ha fortalecido en estos últimos meses. Bien, bueno, pues una vez que tenemos esto en cuenta, también hay que ver los factores de la confianza del consumidor. Es verdad que el dato de confianza del consumidor que ha salido en el último registro, pues es un dato relativamente más bajo que el de la cifra anterior. Bien. ¿Por qué? Porque se había revisado al alza significativamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dato de confianza del consumidor está muy por encima de los niveles a los que estaba en septiembre. Es decir, que toda esa gente que con este dato de confianza del consumidor te dicen que hay riesgo de recesión, ¿por qué no decían que había riesgo de recesión en septiembre? Porque estaba gobernando Joe Biden. Ay, mis queridos amigos, si es que esto es tan complicado y a la vez tan sencillo que es triste. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención al mercado de bonos de Europa y el mercado de bonos de Japón, porque esto es importante. Esa subida de la rentabilidad exigida de Alemania, de los países europeos y también de Japón está ocurriendo con un banco central, el de Europa, el europeo, el Banco Central Europeo,
y con un banco central, el de Japón, muy acomodaticios, que han estado con políticas expansivas, en particular el Banco Central Europeo, que está bajando tipos de referencia, significa que está apoyando en todo lo que puede a la deuda soberana. Es decir, todo lo que ha hecho el Banco Central Europeo por bajar los tipos se lo ha comido el mercado en rentabilidad real, exigida porque no se fían los inversores en bonos, que son los más conservadores y los que más prestan atención a los riesgos de solvencia de los estados, los que no se creen la solvencia de los estados europeos. No solamente no se creen que vaya a haber una crisis, obviamente si pensasen que va a haber una crisis, lo que estarían es subiendo no esos niveles que son preocupantes, sino niveles muchísimo mayores. Entonces, primero, expectativa de crisis, no. Pero, mis queridos amigos, expectativa de empeoramiento de la solvencia y expectativa de empeoramiento de las cifras de inflación, desde luego, por lo menos a una inflación persistente, sí. Por eso se le está exigiendo a los gobiernos que paguen una rentabilidad superior. Ahora, un montón de gobiernos, como es el caso del gobierno de España, han estado tirando masivamente de deuda y ahora tienen que refinanciar 250.000 millones a tipos muy superiores a los que los emitieron. Es decir, los ciudadanos de esos países se van a encontrar con mayores facturas por intereses de deuda al tener que refinanciar la deuda a tipos mucho más caros. Muchas veces escucharás en el imaginario político, porque es que no tiene ningún sentido, eso de que los gobiernos no tienen que pagar la deuda, se refinancia constantemente. Refinanciarla es pagarla y volverla a emitir, mis queridos amigos. Y las están emitiendo de nuevo a tipos muy superiores. ¿Qué significa eso? Que la factura de intereses de los gobiernos aumenta, significa también que la percepción de solvencia de los inversores es peor y significa que los gobiernos que no prestan ninguna atención a estas señales de alarma van a continuar aumentando sus desequilibrios. Por eso el oro sigue disparándose, porque lo que está descontando el mercado es que los bancos centrales y los gobiernos continuarán destruyendo el poder adquisitivo de la moneda que emiten. Que no te engañen.